Vamos a revisar entonces los conceptos de conducción transitoria de calor en sólidos semi-infinitos. Para ello, vamos a empezar haciendo un resumen de los anteriores temas. Estábamos hablando de transferencia de calor transitoria, o sea, dependiente del tiempo. Hicimos un primer análisis que era el sistema de parámetros concentrados. Esto se aplicaba cuando el número de Biot era menor a 0.1 y esto salía de la suposición que la resistencia a la conducción era del 10% menor a la resistencia a la convección que experimentaba el sistema. Por lo tanto, decíamos que la transferencia de calor de un sólido o de un cuerpo en un medio fluido simplemente era dependiente de la resistencia a la convección y la temperatura en cualquier parte del cuerpo, en cualquier instante de tiempo siempre era la misma. Eso nos permitía llegar a una solución simple que nos permitía encontrar la temperatura en función del tiempo para un calentamiento o un enfriamiento, y que dichos comportamientos siempre tenían una forma exponencial. Luego revisamos la aproximación a un término que era cuando el número de Biot daba mayor a 0.1, o sea, la resistencia a la conducción sí era importante y sí habría que tenerla en cuenta, y además que el número de Fourier era mayor a 0.2. Esto nos daba una forma de resolución que era a través de estas soluciones dependiendo de las geometrías simples que tuviéramos y tomábamos siempre el primer término de la sumatoria. Ahora bien, en este video vamos a hablar de la conducción transitoria en sólidos semi-infinitos. Primero deberíamos hablar qué es un sólido semi-infinito, y un sólido semi-infinito es un cuerpo que en alguna de sus dimensiones o en sus dimensiones presenta longitud infinita. Son cuerpos que no existen pero pueden ser idealizados para representar soluciones a cuerpos que verdaderamente existen. Entonces, como un sólido semi-infinito tenemos esta imagen que tenemos acá, la figura 710. Imaginémonos el sólido semi-infinito como una superficie que por una de sus caras presenta longitud infinita. Por ejemplo, la superficie terrestre. Nosotros sabemos que la longitud o la profundidad de la Tierra es bastante grande. Podríamos decir que en la superficie de la Tierra, si nosotros nos adentráramos sobre el interior de la Tierra, tendríamos una longitud tremendamente grande, muchísimo, muy grande. Y esto podría ser tomado como si tuviéramos un cuerpo que presenta una superficie que está expuesta a diferentes condiciones, pero en que en su interior presenta una profundidad casi que infinita. A esto podríamos asociarlo como un sólido semi-infinito y analizando el cuerpo, si nosotros nos adentramos a la longitud cuando x tiende a infinito o cuando x va al infinito, podríamos decir que la temperatura de ese cuerpo hipotético siempre va a tender a la temperatura inicial. Significará entonces que como presenta una longitud y una profundidad tan infinita o tan grande, pues la temperatura en ese punto hipotético nunca va a cambiar y siempre va a permanecer como la temperatura inicial del cuerpo. Ahora bien, de aquí se podrían derivar tres casos posibles. El caso A es donde tenemos que la superficie presenta una temperatura constante sobre esa superficie, que significa que en cualquier punto de esa superficie la temperatura siempre va a ser la misma y obviamente va a ser dependiente del tiempo, pero siempre va a ser la misma. En el caso B tenemos cuando hay un flujo de calor que está impactando esa superficie. Entonces la temperatura de la superficie va a ser dependiente de esa tasa de transferencia de calor que está llegando a la superficie. Y en el caso número C es cuando la superficie experimenta transferencia de calor por convección con el medio fluido. Entonces esos son los tres casos que vamos a revisar, son los tres casos principales y vamos a encontrar soluciones para esos tres casos. El primer caso sería cuando la temperatura es constante en la superficie, y de aquí desarrollamos una solución que es bastante sencilla, siendo que la temperatura presenta una función de dependencia con la longitud y el tiempo de transferencia. Y vemos que aparece una solución en función de la función de error. A esto se le llamamos función gaussiana de error. La función gaussiana de error es una función muy sencilla de calcular, puesto que es una función así como tenemos una función de probabilidad, cuando teníamos unas tablas tabuladas y veíamos que el error o el argumento que le sacábamos a esa función tenía una solución o un valor. Es decir, que si yo quiero, por ejemplo, conocer la función de error del argumento, que voy a llamar n, pues me va a dar igual a la temperatura dimensional del sistema.
Podemos obtener la función gaussiana de error de varias maneras. Por ejemplo, puede ser resolviendo la integral, que es bastante sencilla, o podemos hacerlo a través de tablas, o podemos hacerlo a través de la gráfica y una tabla que ya, o una curva que ya, pues, ya está graficada. En este caso también aparece la función complementaria de error, que sería 1 menos la función de error. Esto es lo que les comentaba. Podemos ver que está tabulado los valores de la función de error. Simplemente tendríamos que leer el argumento en estas columnas y podríamos obtener el valor de la función evaluada en ese argumento. También vemos que esta función gaussiana pues está graficada, entonces podríamos leer en el eje de las X el argumento y sacarle a ese argumento la función de error. Bien, entonces de acá pues podemos hacer unos análisis. Por ejemplo, si tenemos temperatura de superficie constante, podemos encontrar el flujo de calor sobre la superficie, o sea, cuando X vale 0. Y también podemos encontrar el flujo de calor total durante cualquier instante o intervalo de tiempo, desde tau igual a 0 hasta tau igual a cualquier valor. Y podríamos encontrar, integrando la función anterior, y podríamos encontrar el calor total que transfiere o que recibe o que es transferido hacia ese sistema desde un intervalo de tiempos. Bien, podríamos también aplicar los conceptos que tenemos para sólidos semi-infinitos a una placa finita de espesor finito, siempre y cuando se cumpla el siguiente criterio, y es que la longitud dividida entre 2 por la raíz de alfa por tau sea mayor o igual a 0.5. Si esto se cumple, entonces los conceptos de sólido semi-infinito también pueden ser aplicados para una placa finita. También podemos obtener otros parámetros importantes para este tipo de sistemas, y es por ejemplo la profundidad de la penetración del calor, y al ser un cuerpo pues semi-infinito podríamos decir hasta qué punto se llega a la penetración de calor simplemente con esta fórmula de 3.6 veces la raíz cuadrada de alfa por tau, y el tiempo de penetración, en este caso cuánto tiempo el calor o la energía necesita para llegar hasta cierto punto, y esto lo podemos encontrar con la profundidad al cuadrado sobre 13 por la difusividad térmica, que es este término alfa. Si vamos a hablar sobre el caso número 2, pues estas son soluciones matemáticamente un poco complejas, entonces solamente vamos a tomar la solución, y en este caso donde tenemos un flujo de calor que llega a la superficie, entonces si yo quiero encontrar la temperatura en cualquier punto, por eso se hace dependiente de x, tau, del tiempo y una distancia, pues voy a aplicar esta solución que está en función de la función de error, y el flujo de calor, que en este caso lo pusimos como Q sub 0, que tiene unidades de vatio metro cuadrado. Aplicando esta solución, que es un poco larga, pero a la vez es muy clara, podemos encontrar la temperatura en cualquier punto o viceversa. En un punto determinar la temperatura o saber en qué punto voy a tener determinada temperatura, etc. En el caso 3, si la superficie, por ejemplo, experimenta convección, pues la solución va a ser dependiente de la condición de frontera, y es que la transferencia de conducción por conducción va a salir por ley de conservación de la energía como una forma de transferencia por convección y viceversa. Entonces aplicamos la ley de Fourier y la ley de enfriamiento de Newton en función de las temperaturas, que van a ser dependientes del tiempo, para a partir de esa condición de frontera encontrar una solución un poco más larga. Yo sé que es un poco más tediosa, pero vemos que la solución de la temperatura dimensional, que era el término de las temperaturas menos las temperaturas del cuerpo sobre las temperaturas del sistema menos la temperatura del cuerpo, es como una especie de normalización. Vemos que es igual o es una función de todos los parámetros que podemos tener, como el tiempo, la difusividad térmica, la distancia, el coeficiente de convección, que se va a asumir constante, la difusividad térmica otra vez, el tiempo y la función gaussiana de error, que en este caso es 1 menos surf. Entonces en algunos libros pueden encontrarla como simplemente función complementaria, pero vemos que la solución es un poco larga, pero se puede aplicar para este tipo de casos. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces acá nos están diciendo que una placa gruesa de cobre con unas propiedades físico-térmicas dadas como la difusividad y la constante de conducción está inicialmente a una temperatura de 250 grados. De repente la temperatura superficial decrece hasta los 60 grados, es decir, tenemos 250 en la superficie y luego vamos a tener 60 grados. Nos hacen tres preguntas. La primera es cuánto tiempo le va a tomar a la placa alcanzar 100 grados centígrados a una profundidad de 3 centímetros. O sea, nos están dando un punto específico y una temperatura. 2, ¿cuál es el flujo de calor en la superficie
a ese tiempo, o sea, el tiempo que vamos a calcular en el inciso 1. Y la pregunta 3 es cuál es la cantidad de calor total removido desde la placa, o sea, el cuerpo cuánto calor se va a remover por unidad de área hasta ese tiempo, o sea, el tiempo que vamos a calcular en el inciso 1. Bien, pues para encontrar entonces la primera pregunta, que es cuánto tiempo le va a tomar a la placa alcanzar 100 grados en un punto específico como 3 centímetros, entonces vamos a tomar la solución. Decimos que es el caso 1, puesto que analizamos que de los tres casos, primero nos están diciendo que la placa experimente convección con el medio, tampoco nos están hablando de que la placa tenga o se enfrente contra un flujo de calor constante. Entonces, asumimos que esta temperatura uniforme de 250 es una temperatura en la superficie y nos están diciendo que efectivamente su temperatura superficial va a decrecer hasta los 60 grados centígrados. Hablamos entonces que el caso que se aplica acá para sólidos semi-infinitos es el caso número 1 y debemos entonces a partir de esta ecuación responder a esta pregunta. Entonces, esta es la información que tenemos, nos están dando la temperatura en un punto específico, que es de 3 centímetros, pero nos están pidiendo que encontremos el tiempo que le va a tomar a esa placa alcanzar esa temperatura en ese punto. Vemos que la incógnita que queremos despejar entonces va a ser tau, puesto que ya x va a ser la distancia, que son 3 centímetros, y la temperatura son 100 grados centígrados, entonces pues vamos a despejar tau de esta fórmula. Acá pues el despeje vemos que está en función de la función gaussiana de error, entonces sabemos que el valor de esta temperatura dimensional es de 0.211. Por lo tanto, para lograr despejar tau de acá, necesitamos saber cuál es el argumento de la función gaussiana de error que permite que nos dé una solución de 0.211. Cuando encontremos ese argumento, el valor de ese argumento, podremos despejar tau. Si nosotros vamos entonces a unas tablas o a cualquier lugar donde la función esté graficada o calculada, etcétera, pues nos vamos a dar cuenta que en este caso necesitamos encontrar el valor de 0.211. ¿Cuál es el argumento? Entonces, en este caso, en estas tablas que utilicé, el argumento que debe dar 0.211 será un valor que esté entre 0.18 y 0.21. Esto se puede hacer a través de tablas, como lo decía, también se puede hacer, por ejemplo, usando una hoja de Excel con la función de error. Y en este caso, pues interpolamos esta tabla 7.3. Aquí les muestro los valores que se utilizaron para la interpolación. Fue a partir de la fórmula, utilizando los dos puntos de la función, que sería 0.18, 0.20 y 0.21, 0.23. Se interpolaron y en este caso la interpolación me da un argumento de 0.189. Quiere decir que el ERF de 0.189 me va a dar 0.211. Por lo tanto, sé que x sobre 2 por raíz de alfa t da 0.189. De acá pues lo único que hay que hacer es despejar el tiempo. Haciendo un correcto despeje me va a quedar esta expresión y me va a dar un tau entonces sustituyendo los valores de 57.26 segundos. Ese es el tiempo que le tomaría a esta placa hipotética alcanzar una temperatura de los 100 grados a una distancia de 3 centímetros, pues teniendo cuidado con el manejo de unidades, por ejemplo poner esto en metros, y pues esta sería la primera respuesta. En cuanto al segundo punto que nos dice, bueno, ¿cuánto calor va a transferir la superficie en ese tiempo? O sea, en el tiempo que acabamos de calcular. Entonces, para eso, pues vamos a aplicar simplemente la fórmula de calor superficial y vemos que simplemente es reemplazar valores. En este caso nos están diciendo que lo hagamos por unidad de área, entonces el área se tomó como metro cuadrado. Vemos el manejo dimensional correcto, aquí se los dejamos, y vemos que el calor de la superficie me va a dar aproximadamente menos 513.267 vatios por metro cuadrado. El signo negativo pues indica que el calor pues abandona el cuerpo o que la superficie libera calor. En cuanto a la pregunta número 3, entonces me están diciendo que cuál es el calor total removido desde la placa por unidad de área hasta ese tiempo. O sea, el tiempo que calculamos, ¿no? Entonces aplicamos la fórmula, vemos la sustitución de valores, vemos que el tiempo se indicó acá y esto pues me va a dar un valor bastante grande de menos 5.8 por 10 a la 7 vatio metro cuadrado, es algo más como 58 millones, si no estoy mal, de vatios. Y pues esto tiene mucho sentido puesto que es un cuerpo hipotéticamente muy grande y esta es la cantidad total de calor que liberaría ese cuerpo por unidad de área. O sea, es bastante energía. De esta manera, pues también indicaríamos que como el signo medio negativo, el calor
pues sale por la placa o es liberado por la placa. Entonces de esa manera vemos el uso de las fórmulas para sólidos semi-infinitos. Si tuviésemos los otros dos casos, pues simplemente sería aplicar la fórmula distinta, que es un poco más larga. Espero que les haya quedado claro. Muchísimas gracias y les estaré dejando entonces el video para la solución de sistemas multidimensionales en próximos videos. Muchas gracias.